Con ello, permítanme, por favor, invitar también al doctor Hugo Celso Felipe Mancilla Ferret para que nos dé las palabras de circunstancia. Magnífico señor rector, señoras y señores. En actos públicos similares al actual, lo convencional y rutinario es celebrar la intención del proyecto que se presenta, alabar sus aspectos originales y enfatizar su brillante futuro. Variando esta tradición, mencionaré brevemente lo que podría hacer la Cátedra Rectoral Nelson Mandela para fomentar el encuentro, el diálogo y la reconciliación entre los bolivianos en el contexto contemporáneo. Encuestas de alta representatividad nos señalan claramente que una buena parte de la población boliviana es reacia a comprender concepciones abstractas como los derechos de terceros, el pluralismo cultural, el Estado de Derecho y pensar en el largo plazo. Son fenómenos asociados al racionalismo, tendencia que fue muy escasa en la época colonial y que no ha sido aclimatada adecuadamente durante la República. El sistema escolar, las tradiciones populares y hasta los intelectuales más conocidos promueven un sistema civilizatorio basado en los sentimientos, las emociones y las intuiciones, que puede ser muy fructífero en el campo cultural y en la vida familiar, pero que es anacrónico y hasta peligroso en las esferas política y económica. La Cátedra Nelson Mandela podría contribuir a aclimatar algunos elementos del racionalismo en las prácticas cotidianas, puesto que el encuentro, el diálogo y la reconciliación representan valores clásicos del racionalismo en el plano social. El fundamento que subyace a un auténtico diálogo, a un encuentro entre personas de distintas creencias, es una actitud básicamente favorable al pluralismo ideológico y cultural. Segmentos importantes de la población que no han sido favorecidos por el proceso de modernización o que creen ser las víctimas del mismo, perciben la pluralidad ideológica como algo incómodo y hasta amenazador. En este ambiente son muy difíciles el verdadero encuentro, el diálogo y la reconciliación. Pero siempre hay que proseguir con este noble propósito. En el área andina, las corrientes populistas, socialistas e indianistas han propugnado desde siempre la homogeneidad como norma, el uniformamiento político partidario como meta y el organicismo como factor estructurante. Corte eso, por favor. La logística nunca ha sido el fuerte de esta sociedad. Es indudable que esta constelación favorece aspectos tradicional autoritarios de la mentalidad popular, los que tienden paulatinamente a consolidarse. En la base de la cultura política boliviana, que no ha cambiado gran cosa en siglos, se hallan el caudillismo, la desproporción entre medios y fines, el activismo ciego y la intolerancia con respecto al que piensa de manera diferente y distinta a lo aceptado convencionalmente. En la praxis política cotidiana predominan además factores adicionales que pueden ser adscritos al irracionalismo: la evocación de las pasiones, la fuerza de la atracción carismática,
la pujanza de los instintos y los prejuicios, la influencia de las místicas nacionalista-revolucionaria y el estilo altisonante pero vacío de la retórica pública. Todos estos fenómenos gozan aún de una estimación positiva en cuanto a manifestaciones de una cultura original. No es raro que se los contraponga con bastante orgullo a la democracia aparentemente formal de las sociedades metropolitanas del norte. En vista de la difusión y popularidad de estos fenómenos, un genuino aporte al encuentro, al diálogo y la reconciliación entre los bolivianos tiene que estudiar los obstáculos a los cuales se enfrenta una convivencia razonable y razonada de los ciudadanos. El mejor aporte de la Cátedra Nelson Mandela para aclarar esta constelación podría ser, entre otras tareas, fomentar el despliegue de un pensamiento crítico y abierto al mundo. La Universidad Boliviana, tanto la pública como la privada, ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Se percibe el sano intento de acercarse a las normas internacionales y a los parámetros actuales de excelencia. Muchas universidades han instaurado cursos de posgrado y algunos de ellos poseen un encomiable nivel. Algunas universidades estatales se esfuerzan ahora en el fomento de la investigación y hasta en la invención de aparatos técnicos. Son aportes promisorios en los campos de la ecología, la medicina y las matemáticas aplicadas. Sin embargo, un poderoso factor regresivo sigue tan vigente como siempre en el ámbito universitario. Las carreras de ciencias sociales, jurídicas y humanísticas permanecen en una atmósfera intelectual autoritaria y dogmática que no se ha alterado desde la época colonial. En estas carreras, la mayoría de los estudiantes tiene como meta profesional la adquisición de aptitudes técnicas y no el aprendizaje de métodos científicos. En este sentido prevalecen todavía la mentalidad de la escuela convencional, la enseñanza memorística y el aprendizaje de trucos y artimañas. Como dije, esta situación va cambiando paulatinamente, pero las costumbres de vieja data y la inercia cultural parecen encarnar todavía la fuerza predominante. Las metas normativas del encuentro, el diálogo y la reconciliación, como los valores normativos de la Cátedra Nelson Mandela, no pueden ser alcanzados si el Estado no cumple algunas funciones básicas indispensables, como salud, educación, protección del medio ambiente y la administración de justicia. El desempeño cotidiano del aparato judicial boliviano es pésimo en todo sentido. Y lamentablemente hay que analizar los vínculos entre la formación universitaria y el comportamiento posterior de los funcionarios del sistema judicial. Los códigos informales o paralelos que practican estos señores son aprendidos, aunque sea parcialmente, durante los estudios universitarios. Algo similar pasa con la influencia decisiva que ejerce la vida familiar con respecto a posteriores comportamientos autoritarios e irracionales. Para evitar que la Cátedra Nelson Mandela se quede en ejercicios
de una llamativa retórica, como ha sido lo usual en el país, sería conveniente tocar estos temas incómodos. Un encuentro auténtico de opiniones dispares no puede significar una pérdida de tiempo, el factor más valioso de la vida, porque es el único irrecuperable. Los ciudadanos bolivianos pierden una parte de su tiempo en trámites burocráticos, todos mal diseñados, muchos superfluos e innecesarios. Sobre este tema hay muchos análisis que nunca han sido tomados en cuenta por la opinión pública o por las autoridades universitarias. La burocracia universitaria, sobre todo la de la Facultad de Derecho, por ejemplo, se caracteriza por ser muy enrevesada, lenta e improductiva, fenómeno del cual probablemente las autoridades universitarias no son conscientes. Aquí se halla un campo fértil para la cátedra Nelson Mandela. En la actualidad, las tendencias intelectuales prevalecientes prolongan y fortifican una antigua tradición conservadora muy difundida en la universidad colonial, que conlleva la realización de un consenso compulsivo y no el respeto a un disenso creador, como lo formuló Jorge Lazarte, antiguo catedrático de esta universidad, hoy totalmente olvidado. Como conclusión, se puede afirmar que este proceso significa en realidad la supremacía de habilidades tácticas y técnicas sobre la reflexión intelectual creadora, la victoria de la maniobra tradicional por encima de las concepciones de largo aliento y el triunfo de la astucia sobre la inteligencia. Esperemos que la cátedra Nelson Mandela contribuya a modificar esta pesada herencia cultural. Agradezco a ustedes por escucharme.